Jordi, seguimos transformándonos cuando hablamos de líderes, cuando hablamos de gente que lidera un proyecto, que gestiona un proyecto, que tiene que entusiasmar, que tiene que motivar, que tiene que hacer algo más que decir soy el director general o soy el CEO. No, el cargo no va en la puerta del despacho, el cargo es algo que tiene que ser legitimado por tu acción diaria, ¿no? Por tanto, hablemos de transformación en el liderazgo, sí. Hablemos de nuevo liderazgo. Sí. ¿Qué está pasando en los líderes? Bueno, yo creo, hablamos siempre de transformación, ¿no? Y estamos viendo, ¿no? Las organizaciones se están transformando, nuestra realidad se está transformando, las ciudades se están transformando, ¿no? Los ciudadanos se están transformando, los clientes Eso requiere nuevos líderes, ¿no? Nuevos gestores de las organizaciones y de las empresas, ¿no? Y ese liderazgo tiene que ser un liderazgo que algunos le llaman consciente, ¿no? Un liderazgo distinto, con nuevos valores, ¿no? Las empresas se están rompiendo, ¿no? Las estructuras ya no son estructuras jerárquicas, ¿no? Son estructuras más de redes, ¿no? Algunos hablan de redarquía, ¿no? Pues es un poco ese tema. Las nuevas generaciones también que se incorporan a las empresas están acostumbradas a trabajar de manera distinta. Por tanto, no soportarían, por decirlo así, ¿no? Ni sería válido para las organizaciones que tienen que competir en ese nuevo entorno, tener líderes tradicionales, el líder jerárquico, el líder de ordeno y mando, el líder impositivo, o sea, un poco por encima de todo. Que tiene una idea y esta idea es la buena. Es la buena, ¿no? Y no escucha a nadie, etcétera, etcétera, ¿no? El líder de hoy tiene que ser ese líder con valores, ese líder que sea capaz de gestionar una red, ¿no? Que sea empático, por decirlo así, ¿no? Que incorpore esa cultura de la innovación, esa cultura incluso del riesgo en la propia organización. No pasa nada si te equivocas. Las ideas pueden surgir de cualquier elemento de la propia organización, por tanto necesito escuchar, ¿no? Necesito abrir todas las vías de comunicación, necesito abrirme hacia afuera, por tanto es un líder que no solo está dentro de la propia compañía, ¿no? Sino que es un líder que es consciente con su entorno, que vive en su entorno. Como tú decías, una de las palabras que siempre sale, flexibilidad, un líder que tiene esa capacidad de flexibilizar, de adaptarse, ¿no? a lo que está pasando, ¿no? Por tanto, casi un líder que escucha más que no que habla, ¿no? Efectivamente. Todo lo que me estás diciendo, estoy viendo a un ser que está escuchando todo el día y después de escuchar mucho, de vez en cuando habla, ¿no? Pero sobre todo habla a través de lo que ha escuchado. ¿no? Y cuando habla seguramente sintetiza, ¿no? Por decirlo así, todas esas interacciones que ha tenido, pero también está dispuesto a lo que diga y a lo que cree, ¿no? Al final, pues, si es el director general de la empresa, pues al final ha de tomar las decisiones, ¿no? Y al final no puede evitar. Le pagan porque tiene esa responsabilidad. Pero incluso cuando toma esa decisión o cuando comunica pues, la estrategia, etcétera, etcétera, tiene capacidad después para adaptarse y para ver cómo reacciona la gente, cómo reacciona la organización, cómo reacciona el entorno y adaptar, ¿no? Y esa capacidad de adaptación y de ser flexible delante de lo que pasa, yo creo que es importante. Y otro de los elementos que hemos dicho es innovación y riesgo, o asumir retos. Lo del riesgo, ¿no? Es importante. Riesgo y reto va junto, ¿no? En ese mundo tan cambiante en el que estamos es difícil, ¿no? Que todo siga una trayectoria muy lineal, ¿no? Por tanto, esa determinación en adaptarse, en flexibilizar, pero a la vez en tener capacidad de innovar, de crear cosas nuevas. Y para innovar tengo que escuchar, tengo que activar y dinamizar esa red, ¿no? Y generar dinámicas nuevas, ¿no? Generar culturas nuevas, generar esa cultura de, oye, no pasa nada, nos podemos equivocar, estamos aquí para eso, equivocarse a veces producirá beneficios a futuro, ¿no? Y poner ese granito dentro de la empresa, comunicar eso. Y después otro tema importante es la consciencia con su sociedad, ¿no? Que eso también lo hemos hablado en muchas ocasiones. Esta pertenencia a una sociedad, una compañía, una empresa pertenece a una sociedad. No estoy aislado, no vivo solo, ¿no? Vivo en una sociedad y en un entorno y por tanto he de ser consciente de ese entorno y he de impactar en ese entorno, ¿no? Y por tanto ayudar él en primera persona, liderar esa consciencia con el entorno, pero acompañar a que toda su organización tenga esa consciencia de impacto con el entorno. Y por lo tanto, vamos a ser responsables con nuestro entorno, vamos a trabajar no solo con responsabilidad social corporativa, sino incorporando nuevos valores en nuestra organización que son responsables con ese entorno. Ese también es un nuevo líder. Sensibilidad, ¿no? Es otra palabra, ¿no? Efectivamente, sensible con su entorno, sensible con las personas, ¿no? Yo creo que ese nuevo liderazgo, y
y aún no vemos muchos, ¿eh? Empezamos a ver algunos. Claro, vamos viendo, pero todavía viendo. son maravillosas excepciones, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y eso yo creo que ha de ir calando, ¿no? Y además, porque también lo estamos viendo, antes lo comentábamos, ¿no? Las nuevas generaciones sí. Lo exigen, casi, ¿no? No soportan, aunque es una palabra, sí, ¿no? Pero no soportan. No toleran. No toleran, efectivamente, es mejor esa palabra. No toleran, ¿no? Esa dinámica jerárquica, etcétera, etcétera. Y estamos viendo mucho talento joven que entra en una organización y que está muy organizada de manera jerárquica y acaba yéndose a otra empresa donde se encuentre más cómodo, donde de la experiencia, ¿no? Los chavales jóvenes hablan mucho de experiencia, ¿no? Mi experiencia, incluso el salario, a veces no es tan importante como la propia experiencia en la organización. Sí. Por tanto, ese líder ha de crear ese entorno de experiencia, ha de tener esas variables que no es solo la retribución, sino a lo mejor los entornos, la flexibilidad laboral, etcétera, etcétera. Es un cambio. Esos salarios intangibles que al final son muy tangibles, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y ese líder ha de incorporar o ha de hacer que esa máquina que es su organización funcione hoy de otra manera. Ya de empezar a hacerlo, yo diría ya, es urgente, ¿no? Porque si no, el talento joven y el nuevo talento no va a ir a esas organizaciones. Esas organizaciones no serán atractivas para el nuevo talento. No, a lo mejor lo podrán atraer por determinados talentos, pero no lo durará poco. Durará muy poco, ¿no? Y por tanto, estás condenado, ¿no? Tu propia organización a no tener esa savia joven, ¿no? Y esa savia nueva que es imprescindible. Que es imprescindible para asumir los retos de tu mercado. Cuando hablamos de un líder, hablamos de alguien que incorpora hard skills y soft skills. Sí. Hasta ahora el líder tradicional era alguien que tenía unas buenas hard skills. Sí. Era un buen ingeniero, sí. Era un buen economista, era un buen abogado, era alguien que conocía muy bien lo práctico del oficio, ¿no? Sí. Ahora las soft skills, las habilidades sociales, sí. Son fundamentales para ser un verdadero líder, ¿no? Yo creo, y tú lo has dicho antes, escuchar, ¿no? Eso es comunicar. Saber comunicar muy bien, ¿no? O sea, la capacidad de comunicar. No generar equívocos en la comunicación. De transmitir mensajes muy claros o incluso de visión de la propia empresa. Y muy emocionantes y muy que apetece llevarlos con esa adelante, empatía, ¿no? Con esa empatía con las personas, ¿no? Ese líder que vivía en un despacho encerrado, no, hoy no nos lo podemos permitir, ¿no? Las profesiones. Por tanto, la comunicación, la empatía con las personas, esa capacidad de escucha, esa capacidad de relación, ¿no? Con las personas de dentro, pero también con su propio entorno, ¿no? Por esa capacidad de consciencia con el propio entorno. Por tanto, esas soft skills yo creo que empiezan a ser, bueno, algún líder incluso de estos importantes, ¿no? Como el de Facebook o Bill Gates, etcétera, etcétera, no tienen ni estudios, ¿eh? Claro. O no han acabado sus estudios. O sea, lo de las hard skills incluso algunos de ellos dicen, ¿no? Que no es necesario, ¿no? Y lo dicen incluso con un cierto orgullo, ¿no? Aunque yo creo que por las universidades... Todo suma, ¿no? No, yo creo que la formación básica es importante. Lo que sí es verdad es que no hemos de descuidar, y eso lo estamos viendo también en algunas universidades ya, ¿eh? Que empiezan a formar no solo en el conocimiento básico y estricto, sino en capacidades de comunicación, en esa capacidad, por ejemplo, en saber presentar una idea en muy pocos minutos, claro, ¿no? Que es muy importante, claro, ¿no? Esa comunicación, como la comunicación cada vez es más inmediata. Comunicación efectiva, de alto impacto. Claro, ¿no? Necesitamos comunicar en muy poco tiempo y de manera que cale en las personas, que sepan exactamente qué quiere decir y por qué, ¿no? Y esa capacidad de relación, ¿no? Esa capacidad de saber relacionarse con las personas, de escucharlas, de saber, ¿no? de pulsar, ¿no? Es un líder que también pulsa qué está pasando en mi entorno, qué está pasando en mi organización y es capaz de traducirlo en una visión, en una estrategia, en un abordaje del mercado distinto. Por tanto, es un cambio cultural muy fuerte, ¿no? De la organización, que el líder ha de saber liderar, valga la redundancia, ha de saber gestionar y ha de saber llevar la bandera de esa nueva organización. Hay una palabra muy bonita que es la humildad. Sí. Humildad. Sí. Simon Sinek, un gran autor, dice que los líderes comen al final, que el líder humilde, ¿no? El líder humilde es el líder que escucha más, que no habla, ¿no? Efectivamente. No, y lo hemos visto, ¿eh? Hay muchos líderes hoy, ¿no? Un ejemplo, el que yo tengo más cercano, ¿eh? El que es el Satya de Microsoft, no sé si alguien ha tenido oportunidad de verlo en algún vídeo. Hace muchísimos vídeos, habla muchísimo. Es una de las personas... Humildad extrema, ¿eh? Extrema, ¿eh? Incluso algunos de sus directivos que conozco tienen esa personalidad de tener esa actitud de
yo he de conocer más cosas, no lo conozco todo, ¿no? Que no es el líder de antes, yo lo sé todo y lo voy a hacer todo, sino y por eso escuchan mucho, tiene una capacidad extraordinaria de escucha, ¿no? Es decir, bueno, como no lo sé todo y seguramente tú sabrás algunas cosas que yo no sé, voy a escuchar lo que me dices, por tanto esa capacidad de humildad, de estar detrás, no soy el gran mecenas, incluso eso se ve en la manera de vestir, ¿verdad que sí? En la manera en la actitud física, incluso incluso en el gesto, sí, sí. En los gestos, ¿no? Sí. Por ejemplo, si te fijas, y aunque también es un cierto estereotipo, ¿no? Pero como Steve Jobs o otros, ¿no? Visten con un polo y un pantalón y unos tejanos, tejano, muchas veces unas un bambas. batero y unas bambas, ¿no? Porque es un poco esa actitud, ¿no? Nosotros somos como tú, yo soy como tú y a lo mejor fui un ingeniero y he llegado a más, pero estoy aquí para liderar esta organización contigo, no soy más que sobre tú, ti, no sobre sino ti, sino contigo, ¿no? Y quiero, igual que yo quiero impactar, quiero que tú también impactes, ¿no? Y impactes en tu sociedad, impactes en tu compañía y juguemos juntos a liderar esta compañía. Suena a transformación humanista, ¿eh? Sí. Tiene mucho de humanismo, de nuevo humanismo, sí, ¿no? Y de esa persona muy humana, ¿no? Incluso filosófica, ¿no? De pensamiento, reflexiva, ¿no? Que escucha mucho y con eso sintetiza mucha información y a partir de esa información puede tomar decisiones mucho mejor que ese impulso, ¿no? De decir, ahora voy a hacer esto porque aquí mando yo y lo voy a hacer esta mañana, se me ha ocurrido esto y lo hago. Esta mañana, ¿no? Sino que, bueno, me paro un momento y voy a ver qué dice David, ¿no? Y a partir de esa interacción voy a pensar qué es lo que hay que hacer, ¿no? Seguimos transformándonos. Gracias, David. Gracias.